Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Entonces lo prometido es deuda y vamos a empezar con la ley de mediunidades. Esta ley de mediunidades está inserta en el libro El Espiritismo, estudiar el Espiritismo en su asiento y no me acuerdo en qué otro. Pero antes vamos a hablar sobre unas cosas porque es importante no ignorar nada. Y yo hay veces me equivoco. Entonces es mejor dejar las cosas en claro. Tenemos que la ley de mediunidades, o sea, los mediums siempre han existido. En cada época de la vida han existido formas para que los mediums desarrollen sus facultades. No es ahora, ha sido siempre. Los primeros, digamos que en abrir el campo para las comunicaciones fue desde la venida de Adán y Eva. Y lógicamente que cuando ellos llegaron ya habían aquí los espíritus primitivos y los neptunianos. Entonces siempre han habido formas para desarrollar las facultades y los medios han sabido cómo manejarlas. Y en los tiempos de Moisés me parece que las mediums se llamaban pitonizas. Eso es una de las partes que yo quería hablar, porque hay hermanos pues que no conocen en materia y es bueno aclararlo, que siempre han existido los medios. Y otra cosa es que el espíritu, nosotros como espíritus que somos, el espíritu humano, estamos divididos en 3 grupos, que son los espíritus naturales, elementales, y nosotros los espíritus humanos. Y como humanos, el espíritu siempre, desde el momento en que estaba en el seno del Padre, es sabio. Y al individualizarnos, entonces traemos esa sabiduría del Creador y nunca abandonamos esta sabiduría porque siempre está en nosotros como espíritus que somos. Por lo tanto, uno dice que vamos a hablar, digamos, aquí un momentico de que fulano de tal es un espíritu negro de hollín. Hablemos de los negros de hollín. Ellos son negros de hollín porque hacen el mal, porque son espíritus malos. Pero ¿a dónde aprendieron ese mal? En el transcurso que hemos llevado de seres humanos, como humanos que somos. Porque en la ley del Creador no existe el mal. El Creador del universo es sabiduría y amor, luz. Entonces nosotros tenemos eso, sabiduría, amor, luz, porque somos sus hijos. Pero como encarnamos, tomamos materia, tomamos alma, que es lo primero que el espíritu hace, porque tenemos que ir a un mundo embrionario para aprender a hacer los cuerpos. Como espíritus que somos, vuelvo y digo, somos sabios. Pero ya en el grupo de los espíritus humanos tenemos que aprender desde el mundo embrionario hasta el momento en que estamos aquí, que hemos pasado al mundo embrionario, al mundo primitivo, el mundo de prueba, el mundo de expiación. Y el mundo, bueno, la luna no es un mundo
para vivir humanos, es decir, es netamente espiritual, donde habitan los espíritus en descanso. Entonces, estamos aquí aprendiendo y conociendo lo que es el desarrollo de los mundos, porque cada mundo vive ciertas diferencias, diferentes cosas, aunque en las mismas cosas. Lo mismo hay en un mundo, agua, luz, lo mismo que hay aquí en este mundo, hay en todos los mundos. Por eso es el triángulo que llamamos la estrella de David, que se llama el símbolo de los reflejos. Lo que hay arriba, hay abajo. Tanto en mundos de luz como en mundos embrionarios, pues hay espíritus encarnados. Entonces, eso es lo que yo quería, porque parece ser que hay hermanos que todavía no, bueno, yo no tengo mucha sabiduría, como le digo yo, pero yo ando buscando, y me cuesta trabajo. Pero a veces confundimos las cosas. Pues es muy normal en nosotros los humanos que vamos a confundir las cosas, pero no tenemos que, es decir, salir de esa confusión. Tenemos que quitar los muchos prejuicios y limpiarnos en todo aspecto para poder llegar a vivir en unión con la naturaleza, en un equilibrio, que eso lo vamos aprendiendo con los años, con los siglos. Esa es una parte que quería yo decir. Y también que hablé en el video pasado sobre de que hay hermanos que no les gustan. No es que no les guste, yo me equivoqué ahí. Hermanos que me han dicho, ¿sí?, que haga los videos más corticos. Pero de 15 minutos no se alcanza a decir nada. En un principio habíamos hablado con Marco Antonio que los íbamos a hacer de 1 hora. Pero vimos que 1 hora, yo vi que para mí 1 hora es mucho. Entonces, lo mejor es media hora. Y yo les agradezco, porque me han hecho caer en cuenta muchas cosas, lo que me dicen los hermanos, uno, otro, y me han hecho caer en cuenta muchas cosas. Y eso es bueno, a mí me gusta que me digan, ¿no? Entonces hay unos hermanos que me llaman, otros que me dejan notas en WhatsApp, bueno, en fin. Pero me interesa muchísimo la opinión de los hermanos, porque así puedo corregirme y puedo evitar de cometer errores, aunque uno siempre mete la pata, pero bueno, trato de seguir en la norma lo mejor que pueda. Y habiendo hablado estas pequeñas palabras, les pido a mis hermanos, pues, disculpas en realidad, porque pues yo no soy una experta ni nada de eso, trato de hacer lo mejor que puedo. Entonces ahora sí vamos a leer la ley de mediunidades, pero vamos a empezar no solamente la ley de los artículos, vamos a empezar desde primero que el maestro deja aquí, dice facultades medianímicas. Ahí es donde empieza todo lo que es con respecto a la mediunidad. Y como vuelvo y digo, hermanos, nosotros como espíritus somos sabios, pero esa sabiduría del espíritu se tiene que quedar escondida hasta que el espíritu encuentre su Trinidad, reconozca su Trinidad. Ahí entonces sale el espíritu y empieza a manejar las cosas de una diferente forma. De lo contrario, te tiene que quedar allá escondidito para que la materia sacie sus instintos y todas esas cosas que tomamos de la naturaleza, porque el alma universal está cargada de instintos de todos los 3 reinos de la naturaleza, y eso le toca al espíritu purificarlo. Bueno, entonces vamos, hermanos, con la ley de mediunidades. Esto es de el espiritismo en su asiento. No, perdón, estudiado, el espiritismo estudiado. Entonces vamos, aquí dice, tercera parte.
Facultades medianímicas. Capítulo primero. ¿Qué son las facultades medianímicas y forma racional de practicar el espiritismo? No es este libro solamente el instructor de la grandeza del espiritismo. Es a la vez el guía seguro e inequívoco para regirse los espiritistas y el artículo único para dirigir los centros de estudio del espiritismo. Y es llegado el momento de que haya un solo modo de espiritismo, un solo método y forma de celebrar las sesiones y de conducir los medios y los directores de ellos, sobre todo en el desarrollo y el estudio de los fenómenos, porque es hora de quitar las vergüenzas milagreras, la ignorancia repugnante y la superchería vil que domina por muchos años el más del 90% de los innumerables centros de obscuridad y amalgama. Y desgarrador es tener que confesar que en ningún centro, ni grande ni pequeño, el estudio científico o de misticismo, de curanderismo o charlatanería, de adivinanza o superchería, en ninguno, digo, se conoce ni se practica el espiritismo, luz y verdad. Aquí interrumpo para decir esto, que el espiritismo, luz y verdad es la doctrina que se nos ha dado desde Sed, desde que vino Adán y Eva. Pero los centros de superchería de los que habla el maestro son los centros espiritualistas, a donde tienen altares como si fuera una iglesia, y allí van muchos. Yo acudí a uno de ellos hace muchos años, pero no conocía el espiritismo y también fue por salud. Pero conocí, es como unos 2 o 3 centros, unos en La Dorada, aquí en Bogotá también. Entonces es allí donde se practica el espiritualismo, porque es mitad religión y mitad espiritismo. La mitad religión, porque allí tienen santos y ellos mandan a sus pacientes, digámoslo así, les dicen que manden a hacer misas, que manden a hacer esto, que manden a hacer lo otro, acuden a la religión. Y por eso es que se llama espiritualismo. Mitad religión, mitad espiritismo, porque en el espiritismo, pues los espíritus acuden, sí, los invocan, pero si está en justicia. Pero estos centros no tienen ningún laudo de rigor. Ellos a cualquier hora se sientan y sesionan, pero eso no es así, porque para eso está la ley de mediunidades, que tiene un laudo de rigor y un punto y hora para el estudio. Entonces, por eso el maestro habla sobre eso, de que da vergüenza, ¿verdad? En ninguno, digo, se conoce ni se practica el espiritismo, luz y verdad, lo cual es causa de nuestra terrible lucha y que los hombres se hayan alejado y tomado de tan diversas maneras el espiritismo, unos como ilusión, los otros como misticismo, aquellos como patrimonio de ignorantes y todos como caso de locura, falsedad, tontería y hasta corrupción.
Y es verdad que todo eso existe y acusamos de ello a los que se han convertido en pontífices y esclavos del sistema y religiosos sofismas, retardados y retardatarios que la hipocresía ha tomado por virtud y la caridad por baluarte y escabel, imagen del baldón y de la ignorancia. En prueba de fe de esta acusación, aludo a la votación en el simulacro de Congreso Espiritista Argentino sobre la pena de muerte y la infame ley de residencia, que por mayoría se desechó la moción, pero que días más tarde el Congreso Nacional, a nuestro pedido, con otras entidades, las derogó, atendiendo nuestras doctrinas. Tengo a la vista libros, revistas, periódicos y papeluchos que por miles se tiran, y mayor fuera que no lo hicieran por dignidad de la más grande de las doctrinas, pues hacen todos los males y ningún bien. Pero entonces, ¿cómo ¿cómo satisfarán sus vanidades? Bueno, aquí yo le entiendo al maestro que en realidad la doctrina del espiritismo es lo más lindo que puede haber, pero no se puede tomar para negocio. Decir, yo voy a adivinar, yo voy a decirle a aquel qué le va a pasar en su vida, quién le va a robar, o quién le robó un par de zapatos, o quién le robó esto. No, eso es superchería y no se debe de hacer. Los medium tienen mucha responsabilidad ante la ley divina por esto, porque un medium que se preste a eso es muy fuerte la reprensión, porque ha de saber qué es, el maestro dice que ha de saber qué es lo que está haciendo. Entonces el espiritismo no es superchería. Y hay una cosa, el maestro Dante Alighieri en la Divina Comedia dejó muy claro la situación de los mundos. Que nosotros no hayamos querido tomarlo por la realidad, sino por cuento, es otra cosa. Pero él vino a dar esa Divina Comedia para mostrar al mundo, a todos los hombres que existimos en este plano, la situación de los mundos a los que uno va. Puede llegar a un mundo de esos después de que uno desencarna por el mal vivir del ser humano. Cuando actuamos mal, nos va mal y nos llevan a otros mundos menores. Eso es una realidad. La Divina Comedia es para estudiarla espiritualmente y llevarla a la metafísica. Por eso hay que aprender. Artículos de cualquier fanático escandaloso como de cualquier sistemático peligroso y hasta de imbéciles, hipócritas y traidores se publican en lo que el Cristo y Jesucristo, el divino Jesús y el divino Maestro, la caridad y la religión, la milagrería y el curanderismo, el cielo y el infierno y tantas mil trapisondas, fantocherías y falacias, y hasta Virgen María, Madre de Dios y Jesús Dios. Y basta, pluma mía, no viertas más vergüenzas que sonrojan y hacen doler y llorar lágrimas internas que queman el corazón. Sí, señores espiritualistas,
Basta de denigrar el espiritismo y de que se da a luz este libro de orden y método austero para el estudio y práctica del espiritismo luz y verdad. Quedáis desautorizados para hablar ni practicar vuestra amalgama en el nombre de espiritismo y obligamos a que os llaméis espiritualistas y espiritualismo a vuestras tendencias de fracción. Sabemos que vuestra estultez nos preguntará: ¿quién sois vosotros para desautorizarnos? Y os contestamos: nuestra obra, nuestra doctrina y nuestra organización reconocida públicamente os contestará. Y como de los hechos nacen los derechos, tenemos hechos y obramos en derecho, como hombres espiritistas y como espíritus en solidaridad. Sentamos una vez más que no tratamos de convencer a nadie, ni llamamos a nadie. Exponemos sencillamente, y los muchos millones de adherentes que nos han venido de todo el mundo lo han hecho por su propia voluntad ante la verdad austera de nuestras doctrinas, que como en este libro presenta el espiritismo, es en toda su grandeza. ¿Podréis los espiritualistas y congéneres rebatirlo? Pues si no podéis, tenéis que reconocer derechos a esta escuela y llamar al orden a los que denigran al espiritismo y además sabed que se sancionó y se sancionó una ley que para la deslealtad. Exigimos, pues, que se anulen todos los formulismos, rituales y oraciones, altares y otras mojigangas religiosas que acostumbran como fórmula religiosa para abrir y cerrar las sesiones, bastando empezar con un punto de lectura de filosofía espírita que no hable de caridad, ni de Cristo, ni de cielo, ni de infierno, ni de santos, milagros, gracias, ni perdones. De Dios, que todo eso es del espiritualismo, una garrullería para mezquinos. Y como aún no es hora de dar el código de amor, pedimos permiso para sacar algunos artículos de la ley primordial o carta orgánica dictada en marzo y abril de 1911 ante muchos de los que leeréis este libro y promulgada para el espíritu de verdad, rodeado de todos los consejos, sirviéndole de medium el hermano Pedro Portillo, que también muchos conocéis y cuya rusticidad como hombre sabéis que no puede dejar dudas ante la sublime y suma sabiduría de la ley que ha de regir a todo el mundo en lo moral, científico, político, social y espiritual. En lo religioso no, porque el espiritismo no es religión. Entonces ahora aquí habla de la ley orgánica, entonces aquí vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es la carta orgánica.
Vamos a leer un poquito que tal vez alcanzo a leer. Carta orgánica. Autorizada como maestro fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y secretario de los consejos Copio. Código de Amor Universal. Parte segunda. Artículo primero. Constitución por la que se hace la proclamación de la comuna en la tierra. Ley orgánica. En el nombre de Elohim universal, único, creador, uno y no trino, Padre común de las infinitas humanidades que viven en los infinitos mundos de la creación y de los espíritus que pueblan los espacios y que con los encarnados viven y forman la unidad infinita, conforme al testamento de Abraham, contrato y alianza del Creador y sus hijos de la tierra, en consonancia con el sentir y anuncios de los profetas y misioneros y especialmente Jesús, de acuerdo con las manifestaciones de los espíritus de luz y progreso de la tierra, los maestros de los mundos de la cosmogonía que tenéis archivadas y que tenéis archivadas y que justifican a los anteriores y reconocen y confirman en ley de justicia a este tribunal y a mí, espíritu de verdad, con mis consejos que oyen y presencian. Entonces, hasta aquí dejamos y nos damos cuenta, amados hermanos, que es la ley de mediunidad, es el punto exacto para que nosotros la estudiemos, y los mediums son los intermediarios entre los espíritus y los hombres. Entonces, muchísimas gracias y vamos a seguir. Entonces ya empezamos hasta que terminemos la ley de mediunidades. Es un poquito larga, pero bueno, vamos estudiando, vamos conociendo para esta parte espiritual que es tan hermosa. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.